Lado de Sky a Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Te quiero hacer varias preguntas, pero quiero que me des una primera reflexión sobre la decisión de Donald Trump o las palabras de Donald Trump sobre la Franja de Gaza. Pues ha planteado a través de socios que son de la región poder llevar a las personas que inicialmente pues tendrían que regresar a Gaza a algunos otros países mientras se reconstruye la Franja de Gaza, y esto se haría para dejarle unos espacios a las personas que deben vivir allí, pero que no pueden vivir en estos momentos porque, de acuerdo al mismo presidente, todo está devastado, los edificios están en el piso, hay una serie de bombas, es decir, que para limpiar el proyecto sería que las personas estarían en otros países que acepten participar en esta reconstrucción de Gaza para luego, dicen que aproximadamente podría ser en una década, regresar o volver, y de tal manera que las personas que van a sufrir regresándose a Gaza en esas condiciones puedan tener oportunidades en otros países. Eso lo dijo en el marco de una rueda de prensa que se realizó el día de ayer junto al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, que no dio detalles sobre eso porque quien explicó el proyecto, y que creo que ese proyecto incluso todavía no está concreto, él ha hablado, según lo que informó, con algunas personas que estarían dispuestas y algunos países que estarían dispuestos a participar en ese programa de reconstrucción de esa franja de Gaza. De allí, pues todo lo que ha surgido son narrativas que se generan, y ya eso creo que tanto el presidente como los ciudadanos norteamericanos están acostumbrados que cualquier cosa que se diga es objeto de polémica y controversia, porque el presidente tiene muchas personas que lo desprecian, que tienen medios de comunicación internacionales. Maybor, también te quiero preguntarte por lo siguiente. Dicen que hay múltiples redadas del DHS y de la DEA. Están en curso en estos momentos en Denver, Colorado, donde el grupo terrorista chavista del Tren de Aragua tenía amplias presencias. ¿Está Donald Trump terminando uno a uno con los terroristas del Tren de Aragua? ¿Hasta qué punto ha declarado la guerra a estos terroristas que están generando pues una guerra híbrida directamente desde Venezuela y los Estados Unidos? Mira, las informaciones que hay por parte de los oficiales, tanto del DHS como de la autoridad y del FBI, establecen que hay aproximadamente, de acuerdo a las investigaciones, entre 4.000 y 5.000 miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, y hay hasta el momento 400 detenidos que están siendo evaluados para ver cuál es el destino, si va a ser una cárcel como la de Guantánamo, si van a ser enviados a Venezuela, porque el régimen de Maduro ha dicho que estaría en disposición de recibirlos, o que se quedarían aquí en Estados Unidos porque han cometido delitos severos. En Denver, en Nueva York, en Florida y en muchos otros lugares como Texas, por ejemplo, el Tren de Aragua tiene una gran actividad. Y la primera de las órdenes ejecutivas que aprobó el presidente en relación a este caso tiene que ver con cambiar la designación de los que son organizaciones criminales por organizaciones terroristas extranjeras. Al cambiar a esa designación, el gobierno tiene mucha más potestad para poder ir atrás de estos criminales que han causado mucho daño y que durante la campaña del presidente Trump, él dijo que los iba a acabar porque no solamente estaban vinculados al régimen de Nicolás Maduro, sino que habían cometido crímenes horribles contra los ciudadanos norteamericanos, entre ellos el asesinato de una joven que estudiaba enfermería, y que el asesino era justamente un miembro de esta banda del Tren de Aragua. Pero Maybor, ¿y eso cómo está afectando esa política, digamos, de cazar a uno a los pupilos de Maduro y de Diosdado Cabello? ¿Eso cómo está sentando en el régimen chavista? ¿Cómo le está afectando?
Mira, no sabemos con exactitud y balanza qué es y cuál es la afectación que tiene. Lo que sí hemos visto son las narrativas que lanza el régimen. Inicialmente, cuando se empezó a determinar que los miembros del Tren de Aragua estaban en territorio norteamericano, pero también en muchos otros países de América Latina, como por ejemplo Chile, Colombia, etcétera, el régimen empezó a decir que primero era una invención, luego que era un grupo terrorista que estaba ligado a la oposición, para luego aceptar que eran criminales y ellos estarían dispuestos a recibirlo, según lo que le comunicó el mismo Nicolás Maduro al enviado de la administración Trump para Venezuela y para Norcorea, el señor Richard Grenell. Él dijo, de hecho, que Maduro le había dicho que estaba en disposición de recibir a los migrantes ilegales que tienen órdenes de deportación desde hace mucho tiempo y que el régimen se negaba a recibirlo, que son ciudadanos normales, comunes y corrientes que habían estado acá ilegales, así como también a los criminales que habían cometido diversos tipos de delitos, incluyendo los del Tren de Aragua. Ahora bien, en una de las declaraciones del presidente Trump, él dijo que los que iban a ser enviados, por ejemplo, a la bahía de Guantánamo eran personas que habían cometido delitos espantosos y que ellos consideraban que si iban a ser enviados a otro país, no puso el ejemplo de Venezuela, pero creo que se refería a eso, iban a ser devueltos, es decir, que volverían a atravesar la frontera de manera ilegal, como lo han hecho por años los miembros, por ejemplo, de la Mara Salvatrucha salvadoreña o del Barrio 18 y muchas otras organizaciones que hacen vida y operan en Centroamérica, en el Triángulo Norte. Por eso que se advertía que en el caso del Tren de Aragua había que tomar decisiones que tal vez fueran radicales y en el caso de Nicolás Maduro él se ha ofrecido a recibirlos, cosa que obviamente causa preocupación. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Y amigos,